a grabar. Buscaremos compartir la pantalla y a buscar la presentación. Ahí está. Bien. El tema que vamos a tratar en esta 45 minutos es básicamente el referente a las infecciones intrauterinas crónicas. Llamamos infecciones intrauterinas porque van a afectar al feto, al ser que está creciendo dentro del útero, y llamamos crónicas porque se va a deber a agentes infecciosos que permanecen dentro del cuerpecito del niño en forma crónica. O sea, no son aquellos como un resfriado que entran y se van, o una bacteria que entra y se va, sino son agentes que se quedan por más tiempo, bacterias y virus que pueden quedarse más tiempo. Y vamos a hablar específicamente de dos, ¿no? De la sífilis, que es una espiroqueta, y del herpes virus, que es un virus tipo ADN. Bien, vamos a empezar. ¿A qué definimos infección congénita entonces? La infección congénita es el resultado de la transmisión de la madre hacia su feto, ¿no? Cuando la mamá está siendo objeto de una infección que puede ser aguda o puede ser crónica o una crónica que se ha reagudizado, ¿de acuerdo? Inicialmente, hace muchos años, se acuñó el término TORCH sin S, y luego se agregó la S para definir a los microorganismos como un acrónimo para recordar los microorganismos capaces de generar infecciones en el feto durante la gestación. Y la T representaba el Toxoplasma gondii, que es un parásito. La O, que sigue al TORCH, es otros, o sea, ahí se agregan otros virus, otros agentes, que se han ido incorporando cada vez más, ¿no? Como por ejemplo varicela, parvovirus, luego se agregó el virus VIH que hemos visto el día de ayer, las hepatitis B y C, etcétera, ¿no? Eso está dentro de los otros. La rubiola, que es la R, el citomegalovirus, la C, y los virus herpes, que es la H. Y se agregó después, como les decía, la S, que es de sífilis. Es importante entender el concepto de transmisión vertical, ¿no? Muchas veces escuchamos transmisión vertical y a veces pensamos solo en VIH. No sé si a ustedes les pasa eso, pero lo he visto en grupos de alumnos. Cuando hablo de transmisión vertical, asocian rápidamente a VIH. Y no, transmisión vertical es un concepto global que significa infección de la madre que pasa a su feto o a su recién nacido, ¿no? O a su lactante, porque la transmisión vertical puede darse durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia, como estudiábamos el día de ayer con el VIH. Entonces, el origen de la transmisión vertical es la madre que está enferma, y el resultado es en el feto o recién nacido o lactante. Para que tenga concepto esta transmisión vertical, esta infección en el recién nacido tiene que generar una modificación del curso del embarazo. Muchas veces puede provocar el óbito fetal, un aborto, un parto prematuro, ¿cierto? La mujer tiene una severidad mayor por esta condición, aumentando incluso la mortalidad materna. Y en el feto pueden observarse consecuencias a futuro, como alteraciones congénitas, ¿no? Alteraciones de la mortalidad o una alteración en su crecimiento que posteriormente lo vamos a evaluar como un retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, para ordenarnos, esta transmisión vertical se va a dar en 3 niveles. En el embrión, en el feto, esto es intrauterino, en el recién nacido, al momento que nace durante el parto, y durante la lactancia. Entonces puede producirse en el preembrionario, en el momento del parto y en el postnatal durante la lactancia materna. ¿Y cuáles son las consecuencias de una infección congénita? Es una alteración del feto. Esa alteración del feto incluso puede generar, si fue en el primer trimestre, en la primera semana de gestación, una reabsorción embrionaria. Puede generar un aborto si el feto ya desarrolló un poco más, la muerte fetal, generar un mortinato o natimuerto, ¿okay?
malformaciones congénitas, parto prematuro, RCU, etc. Y algunas veces estas infecciones congénitas pudieran pasar asintomáticas en un inicio, o sea, el niño nacer aparentemente sano, incluso con un peso normal, y no nos damos cuenta, pero a futuro vamos a ver algunas secuelas, meses o años después. Cuando se produce una infección congénita, muchas veces la mamá pasa desapercibido, o sea, no nos damos cuenta que la mamá está enferma, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente cuando tenemos una infección en el recién nacido es porque la mamá estuvo enferma, ¿no? Muchas enfermedades la mamá lo pasa sintomática. Y es lo mismo como ustedes están viendo ahora el coronavirus, por ejemplo, ¿no? El coronavirus, 80% son asintomáticos. Una mujer puede estar gestando, puede estar infectada de coronavirus y está asintomática, ¿correcto? Entonces, en estas infecciones congénitas, cuando se evalúan las madres, durante su embarazo, 70-80% fueron asintomáticas. Y fíjense que los recién nacidos que nacieron expuestos a estas madres, que están infectados, al momento del nacimiento, entre 50 y 70% son asintomáticos, no manifiestan síntomas, no hay una evidencia clara de malformación congénita, etc. Muchas de esas infecciones son prevenibles, ¿no? Nosotros hablábamos ayer del VIH, que sí puede prevenirse. No en un 100%, pero por lo menos disminuir el riesgo a un menos de 2%. Muchas veces el diagnóstico oportuno y tratamiento precoz va a ayudar en la morbilidad fetal y neonatal, ¿no? Ayer hablábamos el del VIH, por ejemplo, si hay un diagnóstico precoz, oportuno de la madre, podemos darle tratamiento a la madre, programar un parto cesárea, darle un tratamiento al niño, evitar la lactancia materna y efectivamente ese niño tiene menos riesgo de enfermar. Esa transmisión congénita puede ser durante el embarazo a nivel transplacentario, es decir, que el agente infeccioso, viral, parásito o bacteria, llega al feto a través de la placenta. Recordemos que la placenta siempre funciona como una, no solamente como un ente de nutrición, sino también de barrera, de protección al feto. Pero hay agentes infecciosos que logran pasar la placenta. Y ustedes ven ahí al VIH, al citomegalovirus, a la rubiola, al herpes, a la varicela zoster, los parvovirus y las hepatitis pueden pasar la placenta. Otros agentes infecciosos no pasan a través de la placenta, sino tienen una vía ascendente, ¿no? Ascendente, de los genitales de la madre, de la parte genital. Ahí se han producido las lesiones por el herpes simple, tipo 2, que es el genital. Y este herpes virus tipo 2 tiene una vía ascendente, ¿no? Ascendente hacia el recién nacido. Más aún si se ha producido, por ejemplo, una ruptura prematura de membranas, ¿no? Ahora, durante el parto, al momento del parto, también hay virus que pueden generar infecciones neonatales, ¿no? Como el citomegalovirus, ya hablamos del herpes mismo, la hepatitis B, el VIH, por supuesto, el virus del papiloma, ¿no? Ustedes saben que los papilomavirus causantes de las verrugas genitales, si nace el bebé por vía genital, podría generar una infección neonatal, ¿no? Los enterovirus también, ¿no? Muchos de esos enterovirus son de eliminación por vía rectal, claro. Y hay virus que pueden pasar al lactante a través de la leche materna. Ayer estudiamos a uno de ellos, el VIH, y otro virus importante es el citomegalovirus, ¿no? Virus como la hepatitis B o bacterias como la tuberculosis no van a pasar por la leche materna. Bien, existen algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Puede tener la mamá una infección que determine una infección placentaria. La placenta está infectada, pero no hay infección fetal. Y esto puede ocurrir con la tuberculosis, la sífilis, la malaria, el citomegalovirus, la rubiola. O sea, cumple su función la placenta, su función de barrera, ¿no? Entonces, hay granulomas tuberculosos, hay granulomas sifilíticos en la placenta, pero han sido contenidos y no se ha logrado lograr una infección fetal. Eso es posible. Como que también puede haber infección fetal sin infección placentaria, es decir, no se ha formado ninguna localización placentaria de la infección, pero sí hay infección fetal, ¿no? Y eso se ve con algunos virus, como por ejemplo el VIH. El VIH no altera la placenta, pero pasa
y genera una infección fetal sin infección placentaria. También puede haber ausencia de infección fetal y placentaria, eso es lo bueno. O sea, una mamá que está enferma de una infección crónica, viral, por ejemplo, la placenta no se ve afectada y el niño tampoco, ¿ok? Y puede haber infección de la placenta y también del feto, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis, en la sífilis. A ver, vamos a estudiar algunos aspectos que favorecen la transmisión vertical, ¿no? Muchas veces hay enfermedades que se producen por primera vez en la madre, son las que generan la infección en el feto con mayor probabilidad, ¿no? Que algunas veces con infección crónica, muchas veces no generan ese riesgo tan alto. Veamos, la infección congénita siempre tiene que estar precedida por una infección en la madre. Esta infección en la madre puede ser una primoinfección, es decir, que se va a enfermar de este parásito, este agente viral o bacteriano, durante esa gestación. Pero también puede ser una infección crónica, es decir, la mamá estuvo enferma o adquirió el agente infeccioso antes de salir embarazada. Y esa infección que se produjo antes de estar embarazada queda en la madre en forma latente o se produce una recurrencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa recurrencia o esa latencia genera en la mujer embarazada una diseminación hematógena que logra alcanzar la placenta y así al feto. Ejemplos. En el caso del virus de rubiola, por ejemplo, el virus de la varicela zoster, el parásito Toxoplasma gondii, la infección congénita solo tiene lugar si ocurre una primoinfección en la embarazada. Es decir, si la mujer ya tuvo toxoplasma antes y es una mujer inmunocompetente, ojo, inmunocompetente, que hace toxoplasma, y después hace un embarazo, el riesgo de transmisión de toxoplasmosis congénita no hay. A diferencia de la mujer que durante el embarazo hace la infección aguda, la prima infección, sí, ahí puede producir. Otros virus, como el caso del citomegalovirus, los herpes virus, la sífilis, el treponema pallidum, la infección en el feto se puede producir tanto por la prima infección como por una infección latente o recurrente. Es decir, si la mujer tiene sífilis, esa sífilis queda latente y en un embarazos posteriores puede generar una infección congénita en su producto de la gestación. ¿De acuerdo? Perdón, este teléfono faltó apagar. Ya. Muy bien. Acá es un resumen de más o menos cómo se produce esta fisiopatología de las infecciones congénitas. Vemos, por ejemplo, que empieza con una infección materna, la madre está enferma, está con agentes virales, parasitarios o bacterianos en su organismo, que siendo de primoinfección o de una recurrencia, según sea el caso, se genera una invasión al torrente sanguíneo. Estos microorganismos circulan por la sangre y pueden determinar un compromiso de la placenta, una infección de la placenta o una infección fetal. Si no hay una infección fetal placentaria, entonces no va a alterar el crecimiento ni la viabilidad del recién nacido. Esta infección placentaria puede ser sin infección fetal o con infección fetal. Cuando se produce la infección fetal, este niño puede ser asintomático o ya tener efectos en su crecimiento y en su viabilidad. Si es sintomático, puede al nacer presentar hepatoesplenomegalia, lesiones oculares, lesiones óseas, alteraciones del sistema nervioso central y algunos trastornos hematológicos como anemia, plaquetopenias o leucopenias, generalmente. Y si es asintomático al momento del nacimiento, puede tener una infección persistente que a largo tiempo puede dar lesiones a distancia como lesiones oculares, lesiones auditivas o cerebrales. Aquí es un resumen más o menos de las manifestaciones clínicas en los recién nacidos con las infecciones intrauterinas más frecuentes, ¿no? Y acá les he puesto ejemplos para que tengan conocimiento. Rubiola, citomegalovirus, toxoplasma gondii, treponema pallidum, que da sífilis, herpes virus y el estreptococo, que es otra bacteria. Y acá lo que queríamos destacar es, por ejemplo,
Las lesiones oculares más frecuentes se ven con Toxoplasma gondii, ¿no? 3 cruces. También con citomegalovirus y rubiola, pero mucho más con Toxoplasma. Lesiones del sistema nervioso central son las herpéticas muy severas, muy frecuentes, ¿no? A los herpes virus les encanta el cerebro y generan destrucción del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, también generan lesiones del sistema central, el toxoplasma, el citomegalovirus y la rubiola. Lesiones óseas, sí, la sífilis es campeón en lesiones óseas, ¿no? 3 cruces para la sífilis, también la rubiola, pero en mucho menor medida. Alteraciones de la piel, evidentemente la rubiola y los herpes virus, que son virus de la piel, y también el treponema pallidum. Y las neumonías, evidentemente, si estamos comparando estreptococo, es su hábitat habitual, o sea, fundamentalmente neumonía para el estreptococo. Entonces, cuando sospechemos de una infección congénita, chicos, no pidan un estudio TORCH, así, porque ya son tantos los agentes infecciosos, sino que hay que ir dirigido a qué agentes sospechamos, qué agentes podrían ser los causantes de las malformaciones o los síntomas y signos que tiene este neonato, este recién nacido. Entonces, no acostumbren a pedir estudio TORCH, no, sino pidan en forma específica lo que necesitan, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren buscar citomegalovirus, tienen que pedir cultivo de orina, ¿no? Si quieren ver VIH, tienen que pedir PCR, como hemos conversado el día de ayer, no pidan IgG, IgM o Western Blot o ELISA que conversábamos ayer para el VIH, ¿de acuerdo? Una cosa importante con las inmunoglobulinas, que ayer también lo comentamos, es que la inmunoglobulina G no permite diferenciar los anticuerpos del recién nacido, porque esta inmunoglobulina G que tiene este bebé pertenece en gran mayoría o es su herencia inmunológica de la madre. O sea, la mamá, sus inmunoglobulinas G que tiene, las pasa al recién nacido y el recién nacido nace con estas inmunoglobulinas. Por lo tanto, estas inmunoglobulinas no me sirven para hacer diagnóstico en el recién nacido de una enfermedad, ¿no? Ayer le decía que el niño nace de una mamá con VIH y nace con sus anticuerpos contra el VIH, que son IgG, y cuando le hago la prueba de ELISA o le hago la prueba de Western Blot, va a salir positivo porque está midiendo, está valorando las inmunoglobulinas de la madre que recibió la madre, pero no me dice que es el mío. ¿Cuál es la inmunoglobulina que si yo evalúo sí correspondería a una infección del recién nacido neonato? Es la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M sí correspondería al neonato. Y estas inmunoglobulinas M varían en sensibilidad y especificidad según varios agentes y las técnicas empleadas. ¿Okay? Hay que valorar en nuestra evaluación enfermedades que pueden ser tratables a corto tiempo, por ejemplo, toxoplasmosis, chagas, sífilis, hepatitis B o VIH. Y siempre en los recién nacidos que sospechamos de enfermedades congénitas, hacer un examen oftalmológico, ¿no? Evaluar el fondo de ojo de un neonato es muy difícil. Créeme que abrirle los ojos es difícil. Imagínense hacerle un fondo de ojo. Entonces allí necesitamos el apoyo de nuestros amigos oftalmólogos, quienes a veces requieren de la sedación del niño, o sea, dormirlo, para poder evaluar un buen fondo de ojo. Una eco cerebral es fácil de hacer, no es traumática, no es invasiva y es económica. Entonces, una eco cerebral nos va a dar muchas luces de algunas alteraciones a ese nivel, ¿no? Como calcificaciones, quistes, dilataciones ventriculares, crecimiento propio del cerebro, ¿no? Y la radiografía de huesos largos, siempre pensando en sífilis, es bueno pedirla. Acá les recuerdo, pues, pensando en enfermedades de transmisión vertical, enfermedades congénitas, en niños que van a ser adoptados, ¿no? Los padres preocupados, ¿y ahora qué le pido? ¿Qué exámenes le vamos a pedir, ¿no? Para ver si han tenido alguna infección de transmisión vertical, ¿no? Porque desconocen a la mamá, desconocen los antecedentes. Entonces, si es una zona endémica de Chagas que tenemos en el Perú, se puede pedir parasitemia por microhematocrito. Si pensamos en sífilis, pedir BDRL, ¿ok? Toxoplasmosis, la serología IgG, pero por 2 técnicas. Hepatitis B, ahí ven antígeno de superficie, antígeno core. En VIH, el ELISA. Pero ojo, acá el ELISA que se pide en el niño no es para diagnóstico, es para ver el antecedente materno. Y si lo tuviera positivo, pedimos ya recién, nos vamos a la prueba cara, pues a la prueba de PCR
para RNA. No le voy a pedir a este niño de frente un PCR-RNA porque es demasiado caro. Con un ELISA simple, barato, si me sale positivo, me levanta la voz de alerta que podría tener VIH y ahí sí le pido para diagnóstico la PCR. Ojo, no confundan esta diapositiva. Y es importante hacer un examen ocular, auditivo, ecografía cerebral, orina completa y redes de huesos largos como estudios basales, que son económicos. Bien, ahora hablaremos de dos enfermedades, les había ofrecido, la sífilis y el herpes virus. Vamos a empezar con la sífilis. Y claro, si hablamos de una enfermedad de transmisión vertical, hablamos de la sífilis congénita, no estamos hablando de la sífilis adquirida, que puede ser primaria, secundaria, terciaria. Acá vamos a conversar de la sífilis congénita. Decirles que la sífilis es una enfermedad que afecta solo al hombre, ¿no? Es una enfermedad, una bacteria, una espiroqueta llamada Treponema pallidum, que afecta al hombre, no afecta a animales. La incidencia tiene variaciones geográficas, ¿no? La prevalencia puede ir tan baja como de 11 en países desarrollados hasta 124 por 100.000 habitantes. Se transmite la enfermedad en cualquier etapa del embarazo, en el primer trimestre, segundo trimestre, etc. Y en cualquier estado de la infección, o sea, puede ser prima infección o no, ¿de acuerdo? Puede ser sífilis primaria, secundaria o terciaria. La transmisión es por ruta transplacentaria, ¿no? O también por contacto directo con lesiones ulceradas en el momento del parto. Por ejemplo, si hay una sífilis primaria, un chancro, por ejemplo, a nivel genital, el pasaje del recién nacido a través del canal del parto podría infectar al niño de la sífilis. Ahora, la transmisión es rara, dice, después de una infección materna de más de 4 años. O sea, si la mamá ha tenido sífilis ya pasó más de 4 años, el riesgo, la posibilidad de transmitir la sífilis a su recién nacido es rara. No dice imposible, solo dice que es rara. Y más o menos acá para que vean cómo es la posibilidad de transmisión de sífilis durante el embarazo, si esta es primaria, es secundaria o es terciaria. La transmisión al feto, si la sífilis es primaria, es de entre 75 y 90% alta, pero mucho más alta es en la secundaria, casi un 100%, entre 90 y 100%. En cambio, en la terciaria ya la posibilidad de sífilis disminuye a un 20 a 30% y cada vez que pasa más tiempo se hace más rara, más difícil esta transmisión. Esos porcentajes es la posibilidad que atraviesen la barrera transplacentaria, generando una sífilis congénita. Y la sífilis congénita puede ser tan severa que genera un aborto espontáneo si fue producida principalmente en el primer trimestre, ¿no? Y esto puede ocurrir en un 25% de los casos. Si estamos en el último trimestre, puede dar un natimuerto en un 25% de los casos. Y en más porcentaje puede dar una sífilis tardía, ¿no? En un 50%, que puede llevar a una mortalidad entre un 20 y un 50%. La sífilis congénita temprana. La sífilis congénita temprana generalmente vemos niños que no han ganado peso adecuadamente. O sea, la afectación intraútero ha generado un pobre crecimiento de este niño. Son niños que nacen con peso menos de 2.500. ¿No? Entonces, todo niño que nace menos de 2.500, alerta, póngase moscas y ver si han hecho un control prenatal adecuado, si han descartado sífilis en la madre. Algunas veces nacen tan feos, tan horribles, que son hidrops fetalis, que es prácticamente una mortalidad muy alta al momento de nacimiento. Decíamos que en la sífilis el compromiso óseo es importante, ¿no? A nivel osteoarticular podemos ver periostitis, osteocondritis, etcétera, y pseudoparálisis de Parrot. Las lesiones cutáneas vemos un exantema maculopapular, vemos ictericia, podemos ver condilomas incluso y el pénfigo plantar. A nivel del abdomen, la visceromegalia es importante, hepatoesplenomegalia, y otros síntomas muy significativos como la rinitis sanguinolenta, ¿no? Rinitis sanguinolenta en un neonato lactante menor hace pensar rápidamente que fuera una sífilis congénita temprana. Una neumonía alba en la radiografía, anemia de no encontramos explicación, o alteraciones en el líquido cefalorraquídeo también, ¿no? Y al examen de fondo de ojo, la corioretinitis también es un indicador de sífilis congénita temprana. A diferencia de la sífilis congénita tardía,
Estos muchas veces al nacer no han presentado mayor signología, no han sido tan evidentes. Y ahí destaca en la sífilis congénita tardía lo que es los dientes de Hutchinson, ¿no? Los dientes de Hutchinson. El niño está grande, ya tiene dentadura. Hay queratitis cicatricial bilateral, hay neurosífilis que se manifiesta como paresia y tabe dorsal inclusive, alteraciones del oído como hipoacusia, artritis de rodilla, alteraciones esqueléticas, ¿no? Como la famosa nariz sencilla de montar, la perforación del paladar, la protuberancia frontal y de la mandíbula. Acá pueden ver un recién nacido con sífilis congénita neonatal, ¿no? Que se le ve con un abdomen grande, con gran distensión, ¿no? Con marcada circulación colateral, incluso con cambio de color, y que detrás de ello hay una hepatoesplenomegalia muy marcada. En este caso también había infección, afectación miocárdica. Y vean las lesiones ampollosas que pueden verse en las plantas de los pies y de las manos, ¿no? Que es lo que se llama el pénfigo palmo plantar, ¿no? Plantas de pies y palmas de manos. El diagnóstico de la sífilis congénita hay que buscar el antecedente materno. ¿Ha habido control prenatal o no? Identificar a la madre, ¿no? Ver si la madre tiene o no sífilis. Luego, en el mercado existen las pruebas o test que buscan sífilis. Hay de los dos tipos, los no treponémicos, aquellos que no buscan la bacteria, y los treponémicos. Los no treponémicos es el famoso BDRL, ¿no? Y el RPR también. Son pruebas no treponémicas. Y los test treponémicos son los que buscan al parásito como el FTA absorption, por ejemplo. Son los que utilizan antígenos treponémicos para detectar anticuerpos específicos. El estudio puede hacerse en líquido cefalorraquídeo, ¿no? El BDRL como el FT absorption se puede hacer en líquido cefalorraquídeo y también se puede hacer un estudio anatomopatológico de la placenta, ¿no? Que es patognomónica de diagnóstico. Entonces, es diagnóstico de infección congénita un recién nacido que tenga sintomatología de una madre positiva con serología positiva, o sea, no hay problema. El BDRL o el RPR positivo en sangre del recién nacido, pero que tenga título 4 veces mayor que el de la madre. Porque recuerden que el BDRL, al ser no treponémico, lo que me están midiendo son anticuerpos maternos muchas veces. Y si los anticuerpos maternos no son diferentes al de la madre, pues no puedo decir que el niño esté infectado, pero si el niño tiene anticuerpos maternos, pero en una concentración mayor de 4 veces el título materno, pues puedo decir que sí es una infección congénita del recién nacido. Otro de los aspectos importantes es que tenga un BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo o que tenga un LCR con citológico alterado, o sea que hay un compromiso neurológico del recién nacido. También hace diagnóstico de infección congénita. O que tenga BDRL o RPR que se mantenga inalterado o se eleve, ¿no? en las pruebas siguientes. Si yo tengo un BDRL que se mantiene constante o está aumentando, pues sí es un indicador de infección congénita. Y lo que sí nos va a dar específicamente infección congénita es el IgM específico, o sea, no el IgG, sino dosar IgM específico para sífilis. Vean entonces que en los casos del recién nacido, hijo de madre con sífilis, las pruebas no treponémicas me ayudan al diagnóstico, pero con algunas características, ¿no? Que se incrementen su titulación 4 veces, que se mantengan constantes o aumenten, ¿correcto? Ahí sí, o hay clínica. Si hay clínica de sífilis congénita, pues sí le doy valor y puedo hacer diagnóstico de infección congénita por sífilis. Y con esos datos darle un tratamiento oportuno al niño, que es lo que vamos a ver. El diagnóstico definitivo claramente está pues con las pruebas treponémicas, ¿no? O sea, puedo observar al treponema en una observación microscópica a campo oscuro, que es lo que ven ustedes en la fotografía. O se puede hacer el estudio anatomopatológico de la placenta, ¿no? Donde se evidencia focos de vasculitis, inmadurez de los tejidos villositarios, que es característica, ¿no? Y el tratamiento es sencillo, acá lo hemos dividido en 3, ¿no? El recién nacido, que se diagnostica, el menor de un mes o el mayor de un mes, ¿no? El recién nacido es penicilina, en todas es penicilina G sódica, 50.000 unidades por kilo por día por 10 días en el recién nacido. En el menor de un mes, penicilina G cristalínica, 100 a 150.000 unidades por kilo por día en 2 dosis.
y eso se da por 10 a 14 días, y si es un mayor de un mes, se puede dar penicilina G cristalina 200 a 300 mil unidades por kilo por día, que se divide en 4 dosis al día, es decir, cada 6 horas, por 10 a 14 días. Entonces, la sífilis durante el embarazo. Toda prueba no treponémica positiva debe ser confirmada por una prueba treponémica. Y esto es para la madre, para la madre. Entonces, todas las mamás que salen BDR positivo, independientemente del título, tienen que ser confirmadas con una prueba treponémica, en este caso el FT Absorption. A la madre que se diagnostica de sífilis tiene que recibir tratamiento, definitivamente, ¿no? Se le pone 3 dosis de penicilina benzatínica de 2,4 millones intramuscular, que son semanales, ¿no? Entonces, el tratamiento completo son 3 dosis. Y eso se da apenas se tenga la sospecha, ¿no? No se espera el resultado de la prueba confirmatoria treponémica. Y otra cosa importante en la sífilis es que identificar a la madre, tratada a la madre, hay que identificar la pareja sexual, ¿no? Ojalá solo sea una, ¿no? Pero podría ser que sean más. Entonces, a estas parejas sexuales hay que tratarlas. Las parejas deben recibir penicilina benzatínica aún teniendo una prueba no treponémica negativa. O sea, no, que diga, no, yo no estoy enfermo, yo tengo BDR negativo. Nada, igual debe recibir. Los tratamientos de la pareja, así como los resultados serológicos de seguimiento, deben estar claramente en la historia clínica de la madre. ¿Por qué? Porque un padre no tratado va a condicionar un tratamiento del recién nacido. O sea, hay que ver porque la madre puede reinfectarse luego. Ahora veremos lo que es el herpes simple. Los virus herpes simples son virus ADN, como dicen, ¿no? Y el herpes simple son dos tipos, el 1 y el 2. El tipo 1, que es el más común en la edad pediátrica y generalmente afecta a la cavidad oral, a las mucosas orales. Y el tipo 2, que es más prevalente en los adultos o adolescentes, que compromete genitales, ¿verdad? El hombre también es el único huésped natural, al igual que el treponema pálido. Es una distribución mundial y la transmisión es por contacto directo con las secreciones, sobre todo esas que están en las vesículas que generan estas lesiones herpéticas, ¿no? Las secreciones orales en el tipo 1 y las secreciones genitales en el tipo 2, que están en un 85 a 90%. Refiero a que el tipo 2 es de localización genital hasta en un 90%. Ojo que ya con las prácticas sexuales de todo tipo, muchas veces puede haber tipo 2 a nivel oral. En la epidemiología, el recién nacido se va a infectar por virus tipo 2, ¿no? Es principalmente la causa del recién nacido. La infección congénita se produce por vía transplacentaria, inclusive hasta en un 5%. La infección perinatal es la mayor fuente de infección, ¿no? El momento del parto vaginal, que es la causa del 90 al 95% de las infecciones. Y también puede dar la vía ascendente, como hemos comentado anteriormente. La incidencia es de 0.1 a 0.3%, y los factores de riesgo es la mamá que tiene primo infección genital durante el parto. O sea, se ha enfermado recientemente, ha hecho una primo infección, es mucho más probable que transmita al niño. Otro factor de riesgo son lesiones ulceradas o que tenga una RPM de más de 6 horas. La enfermedad puede ser contagiada por un paciente que tiene primo infección sintomática o asintomática, y también por algunos pacientes mujeres portadores, excretores asintomáticas de este virus tipo 2. El cuadro clínico de la infección congénita puede ser las primeras 48 horas de vida, ¿no? Se manifiesta con una ictericia, ya a veces nacen con microcefalia o macrocefalia, presencia de convulsiones, compromiso ocular con corioretinitis, a veces con vesículas en la piel del niño, con trastornos de la temperatura como hipotermia o hipertermia, y la infección por virus, herpes virus es alta, muy alta. La infección perinatal, es decir, la infección congénita es la que se produjo durante el embarazo, o sea, dentro del útero, ¿no? Es la congénita, es la más severa, es la más grave, con una alta mortalidad.
Pero tenemos la infección perinatal, aquella que se presenta en el momento del parto por contacto de secreciones al momento del expulsivo, por un parto por vía vaginal. Aquí las lesiones o las clínicas se va a ver tardíamente, entre los 7 y 20 días, entre una semana y 3 semanas de vida del bebé. Y puede haber, a veces ser tan severa como la congénita, o sea, en un 20%. Puede haber encefalitis en un 25% y la mortalidad puede alcanzar el 50%. A veces hay infecciones localizadas a nivel de ojos, piel o faringe, ¿no? El pronóstico es bueno en comparación con la infección congénita porque también tiene una alta mortalidad. Acá es un neonato, por ejemplo, en el cual pueden ver lesiones en la cabeza, en el cuello, en el tronco, tipo vesiculares. Este es un recién nacido de 9 días, ¿no? Que son eh, lesiones características del herpes tipo 2. El diagnóstico pues, puede hacerse a partir de las lesiones vesiculares en piel y mucosas, que son características de las lesiones herpéticas. Muchos de ustedes pueden haber tenido herpes tipo 1 y ven claramente cómo es. Han visto también de repente lesiones de varicela, que son parecidas cuando están en la fase vesicular. Puede hacerse diagnóstico a partir del cultivo viral del contenido vesicular. Puede hacerse hisopado de lesiones orales o conjuntivales o aspirado nasofaringeo o de la orina o líquido cefalorraquídeo, se puede cultivar también. Y la serología del herpes no es de mucha utilidad en el neonato, en el recién nacido para diagnóstico. El tratamiento del herpes virus se hace con aciclovir, ¿no? Es un antiviral ya conocido. La dosis es de 60 miligramos kilo día, que es de 3 dosis, es decir, 20 miligramos por kilo dosis, que es endovenoso, no es por vía oral y es por 14 días. Si hay evidencia de compromiso neurológico, el tratamiento puede alargarse hasta por 21 días. En el compromiso ocular también debe agregarse, además del aciclovir, medicamentos tópicos, ¿no? Como los que ustedes ven ahí, trifluridina al 1%, vidaven al 3%, etc. La profilaxis, hay que aislar al recién nacido durante toda su enfermedad, también al sospechoso, no se recomienda separar a la madre, y cuando veamos en la madre que hay lesiones herpéticas activas, iniciales, de primera infección, pues hay que plantear la cesárea, ¿no? No pueden hacer ese niño por vía vaginal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a volver a la pantalla, dejar de compartir. Y creo que hemos cumplido con el tiempo. Si hubiese alguna pregunta, me podrían escribir en el chat, por favor. Qué pena que no haya podido, no puede escucharlos. En verdad no sé qué le pasó a mi computadora, parece que le ha dado un infarto o alguna infección por virus de repente. Bien, estoy en duda. ¿Me han escuchado la clase? ¿Alguien que me escriba que por lo menos me escuchó la clase? Sí, gracias chicos, gracias. Bueno, entonces, ya, gracias, sí, sí, ya lo escuché, ya lo leí, mejor dicho. Muchas gracias, chicos, por sus respuestas. Creo que han estado atentos. Eso me demuestra respuestas rápidas. Y bueno, sé que tienen otra clase siguiente, así que les agradezco la atención, la disculpa del caso por no poder compartir y haber hecho un diálogo con ustedes en algún momento. Y bueno, ya termina mi clase de hoy y los dejo hasta la próxima, que es después de su examen de neo en pediatría, que tengo algunas clases con ustedes también. Muchas gracias con ustedes, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Chicos, por favor, el doctor se olvidó de parar la grabación, así que les voy a pedir encarecidamente que se retiren y no se queden AFK o como bots aquí en la grabación de la clase. Chicos, disculpen, se pueden salir de la clase. Julio, Kevin, Juan David. Por favor, eres el que viene el grupo, ya que no quiero empezar a decir nombres. Anita, ya nos podemos ir, ya somos los únicos. Go, go. Sí, ya me di cuenta. Ya iba a poner ya.